Ya vamos terminando casi los temas del curso. Esta es nuestra cápsula 9. El día de ayer vimos arreglos. Básicamente un arreglo definimos que es un conjunto de variables. Recordemos que conceptualmente vimos que las variables eran como un cajoncito en la memoria que me almacena un ID y un tipo de dato. Un arreglo es como si en vez de no tuviéramos un solo cajoncito, sino tuviéramos una fila de cajoncitos organizada, como un estante de cajoncitos donde podemos almacenar datos. Cada arreglo también tiene un identificador. Acá. Un arreglo tiene un identificador y tiene un tipo de dato. Entonces acá venimos a la primera opción. ¿Los arreglos pueden contener variables de varios tipos de dato? La respuesta es no. Un arreglo únicamente contiene elementos del mismo tipo de dato. ¿Listo? En C++ hay una particularidad y es que las posiciones de los arreglos empiezan desde la posición 0. 0, 1, 2, 3, 4. Como inicia en 0, esto quiere decir que si el arreglo tiene tamaño n, la última posición es n-1, ¿cierto? Si el arreglo tiene 5 posiciones, como en este caso 1, 2, 3, 4, 5, la última posición es n-1, que es 4. ¿Por qué? Porque inicia en 0. Acá, de manera general, podemos decir que para un arreglo de tamaño n, la última posición está en n-1. ¿Cómo haríamos entonces para recorrer ese arreglo? Muy sencillito. Simplemente colocamos for int i igual a 0 y menor o igual que n-1 y más, y de esta manera vamos a recorrer todas las posiciones. Ya lo vamos a ver de manera más específica. Esta comparación puede ser menor o igual que n-1 o puede ser menor estrictamente que n, puede ser cualquiera de las dos. Solamente le coloco esta de menor que n-1 para que entiendan el concepto de que la última posición se encuentra en el valor n-1. Entonces acá tenemos la generalización del proceso, ¿cierto? Tenemos dos componentes de alguna manera. Tenemos el primer componente, que son las posiciones de cara al usuario, ¿cierto? Para el usuario, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4. Para nosotros, internamente empezamos en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Lo que quiere decir que para el usuario, si el usuario dice ingresemos en la posición 1, entonces nosotros estaríamos almacenando en la posición 0 del arreglo. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo un arreglo de tamaño 3, aquí vemos las posiciones para el usuario serían 1, 2 y 3, ¿cierto? Que es lo natural. Pero para nosotros por debajo serían 0, 1 y 2. ¿Listo? Asimismo para n igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en posiciones serían 0, 1, 2, 3, 4. Esto simplemente es para que entiendan la forma como se organizan y se acceden los valores. Entonces, si yo tengo un arreglo que empieza en 0 y va a la posición n-1, ¿cómo hago para rellenar valores en este arreglo? Por ejemplo, en este que tengo acá arriba. En ese caso, lo que yo hago es decirle arreglo entre corchetes cuadrados, como si fuera un cajoncito, arreglo en la posición 0 es igual al valor que le quiero asignar. Yo también puedo agregarles valores directamente desde variables o puedo asignarle ese valor a una variable sin ningún problema. Acá tengo otro ejemplo. Este es un arreglo de chars que se llama arreglo 2, donde voy almacenando valores. Por ejemplo, en la posición m-1, o sea, la última posición, guardo el valor a, entonces lo almaceno ahí. En la posición 2 guardo el valor de var. Var, ¿qué valor tiene? P. Entonces me voy acá a la posición 2 e ingreso ahí el P. ¿Listo? Entonces, si yo ya lo que quiero es inicializar el arreglo para declarar un arreglo, que es esta parte que está aquí, lo que yo hago es decir, el tipo de dato del arreglo, int ar, que es el nombre del arreglo, y entre corchetes cuadrados le coloco el tamaño total, o sea, por ejemplo 5, 6, las posiciones que vaya a tener.
Acá sí no tengo en cuenta que inicia en 0, simplemente coloco el número de posiciones que debo tener. Ya cuando he declarado el arreglo, ya lo puedo recorrer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el usuario ingrese todos los valores, entonces le digo for int i igual 0, i menor o igual que n-1, i más, que cada vez que ingrese vaya pidiendo el arreglo en la posición i. Eso quiere decir que primero va a ingresar en la posición 0, después en la posición 1, después en la posición 2 y acá en esta parte está imprimiendo, o sea, está pidiendo el dato y lo está imprimiendo ahí mismo, ¿listo? Depende del caso particular en el que se necesite. Por ejemplo, en este caso también podríamos tener lo siguiente. También podríamos tener, si lo queremos llenar con un número aleatorio, entonces decimos arreglo en la posición i sería igual a rand, por ejemplo, si quiero que no sea un número sino un número aleatorio particular. Y ya, también puedo imprimir o puedo hacer otro for para imprimir, depende de cada caso en particular, pero por ejemplo si quiero rellenar un arreglo con números aleatorios, esta sería la forma como se debe hacer. ¿Listo? Entonces vemos que el for me permite recorrer los arreglos y el i me permite imprimir los valores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un tipo especial de arreglos muy por encima, que es el arreglo de caracteres. Como vimos, los caracteres solo me permiten almacenar un único valor. Si yo quiero almacenar varios valores, entonces lo que hago es que a cada posición le dejo ingresar la posición respectiva que está aquí. ¿Listo? Pero esto se vuelve muy complejo y muy engorroso de usar. Entonces nosotros vamos a usar la librería string.h, que permite manejar cadenas de caracteres de manera dinámica. Con esta librería tenemos un nuevo tipo de dato, que es el tipo de dato string, que nos permite ingresar palabras. Entonces acá simplemente basta con decir, por ejemplo, string str igual a Santiago. Si yo imprimo str, va a aparecer Santiago en la consola. Hay que tener cuidado con este string, es al momento de ingresar los datos. ¿Listo? Yo para usar con string no puedo usar directamente el sein como lo venía utilizando, sino tengo que utilizar este comando que es getLine. GetLine de la librería sein o getLine sein, y acá pongo la variable que voy a rellenar. Así hago que el usuario me ingrese un valor, una palabra, a mi variable que tengo acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá les doy una cosa. Ustedes no se pueden olvidar en el último ejercicio que en el fondo un string, aunque sea declarado y lo pueda utilizar de esta manera, no deja de ser una cadena de caracteres. Entonces si yo ingreso una palabra en un string, por ejemplo Gael, e imprimo str en la posición 2, me va a imprimir la e. ¿Listo? ¿Por qué me va a imprimir la e? Porque me está imprimiendo la posición 2 de mi arreglo, que sería 0, 1 y 2. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo, el último. Si quiero imprimir solo la palabra GAE sin la L, entonces lo que hago es realizar un for, pero ya no va a ir desde 0 hasta 2, que es la máxima posición que quiero mostrar. Imprimo cada una de las posiciones del arreglo y así voy a tener la palabra GAE. ¿Listo? Sin la última palabra. Otra forma de hacerlo es imprimir directamente las posiciones. Cout menor menor, str en posición 0, menor menor, str en posición 1, menor menor, str en posición 2. ¿Listo? Lo que quiero aquí es que no se olviden que aunque el string me permite usar palabras completas, en el fondo no deja de ser un arreglo de caracteres. Eso sería todo por hoy, muchachos. Espero que les vaya muy bien en el laboratorio. Chao.